antigua como la idea de que tengamos tecnologías de comunicación, ¿no? Y acompañado a las tecnologías de la comunicación. Por ejemplo, hay un artículo muy bonito de Lancet que estaba revisando hace rato, que, por ejemplo, rescata una crónica de 1879, poquito después de que se había inventado el teléfono, ¿no? Una madre llama porque su bebé parecía tener croup. El médico pues no podía acudir en persona y le pidió escuchar la tos del niño por teléfono. Y después de oírla concluyó que no era croup, se evitó la visita y, por ejemplo, este tipo de anécdotas nos remiten al origen de la idea de la necesidad de la telemedicina. Por ejemplo, décadas después, inicio del siglo XX, del siglo pasado, en 1905, un médico, William Einthoven, estaba explorando la transmisión telefónica de señales cardíacas. Esto ya nos habla de una aspiración a llevar la medicina a donde no está el médico. Y esto es muy, muy anterior a Zoom, a la receta electrónica, etcétera, ¿no? Digo, independientemente de estas anécdotas, en lo que yo quiero enfocar la plática de hoy es principalmente en los fundamentos que nos llevan a la última reforma en la Ley General de Salud, donde ahora sí ya está contemplado telemedicina como un objeto de gobernanza digital. Y eso es a lo que quiero llegar, y pues ahí sí no necesito irme tan lejos como el siglo XIX, sino que vamos a explorar unos antecedentes más inmediatos y que conectan ya directamente con nuestro andamiaje legislativo, ¿no? Permítanme compartir la presentación y creo que ya la pueden ver, ¿no? La voy a poner en pantalla completa y a ver si Y ya se ve. ya se ve la pantalla completa, ¿no? Efectivamente, como les adelantó la doctora Maguina, es módulo uno, Fundamentos de la Atención Médica a Distancia. ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, ubicar un devenir internacional de la telemedicina y sus actores clave. Reconocer qué problemas éticos son recurrentes en la atención a distancia, traducir esos problemas en obligaciones jurídicas operativas y comprender el alcance práctico de la reforma que ya les adelantaba, la Ley General de Salud, en salud digital, ¿no? Y aplicar estos criterios a casos concretos de atención remota. Aquí es importante detenernos, ¿no? La telemedicina no nació ya regulada, ¿no? Es un común del derecho en todas sus ramas. Primero surge el hecho, después el derecho. Primero está la necesidad y la práctica y la exploración de la tecnología y pues después está la necesidad regulatoria. Como ya habíamos adelantado, surgen las soluciones técnicas para salvar la distancia. Esto es particularmente importante, pues, en países que tienen una geografía tan accidentada como la de nosotros, como México, que parece que es un compendio de accidentes geográficos. Hay lugares en Veracruz, por ejemplo, que de un pueblito a otro, aunque aparentemente son 5 kilómetros lineales, te echas 8 horas, 8 horas en carretera porque tienes que atravesar valles, montañas, etcétera, y luego las montañas eran volcanes inactivos y no se puede taladrar un túnel de un lado a otro, ¿no? Entonces, estas tecnologías son particularmente importantes
en nuestro caso. Por eso es creo que el tema de discusión que nos tiene aquí a todos esta tarde. Bueno, hay un desfase histórico que explica por qué seguimos discutiendo límites, criterios de uso y marcos de cumplimiento. Pero bueno, básicamente estos son los objetivos generales, ¿no? Siguiendo, ¿cuáles son los objetivos específicos que espero abordar en la plática de hoy? Pues cinco, ¿no? Primero, ubicar el devenir internacional de la telemedicina y reconocer a los actores que le han dado forma. ¿Cuáles son estos actores? Organizaciones internacionales. La Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Médica Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Unión Europea y en materia de accesibilidad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Segundo, identificar cuáles son los problemas éticos que reaparecen una y otra vez cuando la atención se traslada a un entorno remoto. Tercero, traducir estos problemas éticos a obligaciones jurídicas operativas, el cumplimiento normativo, que pues nos preocupa a todos los ciudadanos en general y a los profesionales médicos en particular. Esto es importante porque el discurso sobre telemedicina hay veces que se queda en principios muy generales, los principios de bioética médica que ya ustedes se saben de memoria, beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y justicia, pero no aterriza en protocolos, documentos, plataformas o trazabilidad, que ya es la especificación técnica a la que la ley está apuntando. Recuerden que siempre que hablamos de normativa hay que aplicar hasta el máximo nivel técnico, que serían pues normas oficiales mexicanas o normas técnicas. Ya vamos más adelantito con eso, ¿no? Es a lo último a lo que quiero llegar, ¿no? Cuarto, entender qué significa en términos prácticos que la Ley General de Salud mexicana ya nombra salud digital, telesalud y telemedicina dentro de su texto. Y quinto, pues si el tiempo nos lo permite, aplicar estos conceptos a un par de casos hipotéticos para poder discutir sobre el tema. Paso a la siguiente diapositiva. Perdonen si voy un poquito rapidito, pero es un tema bastante extenso y tenemos 2 horas, pues a ver si las podemos hacer, rendir o hasta incluso si se puede terminar un poquito antes, ¿no? Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, cuando escuchan el término telemedicina, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Tecnología, accesibilidad de los pacientes o responsabilidad legal médica? ¿Y por qué pregunto esto? ¿Por qué los invito a preguntar esto? Porque es a lo que viene. Aquí hay que puntualizar algunos conceptos que ya forman parte del lenguaje normativo mexicano, pero que también acompañan a los documentos normativos internacionales que vamos a mencionar. Primero que nada, ¿no? Vamos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué es lo general? El término general es salud digital. No toda la salud digital
es telemedicina. Telemedicina es un concepto más específico. Salud digital es la categoría amplia, ¿no? Salud digital es lo que llaman, luego en discusión normativa, un umbrella term, un término paraguas. Bajo ese paraguas caben muchos más términos y es lo que vamos a tratar de disgregar en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué incluye el término paraguas de salud digital, ¿no? Expediente clínico electrónico, salud móvil, dispositivos portátiles, dispositivos o sistemas de apoyo a la decisión, la interoperabilidad de datos del expediente clínico electrónico y, finalmente, la atención a distancia. Aquí ya abrimos un bracket, vamos cerrando. Después de salud digital, otro nivel de especificidad, telesalud. ¿Qué es la telesalud? Es una categoría intermedia. Incluye atención, prevención, promoción, educación y gestión a distancia. Sigue siendo más amplia que telemedicina. No se limita al acto clínico. Y finalmente llegamos a telemedicina. Telemedicina ya apunta al componente asistencial. Es la valoración, orientación, seguimiento o interconsulta clínica mediada por tecnología entre profesional y paciente o entre profesionales. Es importante hacer estas diferenciaciones. Por ejemplo, un webinar para educación continua, pues no se va a regular igual que una teleconsulta psiquiátrica. Una teleorientación administrativa no es lo mismo que una prescripción. Una app de autocuidado no es lo mismo que una decisión clínica. Hay que diferenciar las capas porque para evitar el riesgo de sobreregular cosas que son muy sencillas o subregular cosas que sí comprometen diagnóstico, tratamiento y responsabilidad profesional. Y aquí entra telemedicina. Aquí ya hablamos de un acto médico con responsabilidad profesional. Pero bueno, ya una vez establecidos los términos que vamos a usar a lo largo de las diapositivas, vamos a ver cuál es la evolución normativa de estos términos, ¿no? Sin ir muy lejos, y también, digo, hay muchos que dicen, no, es que este es un tema de la pandemia en adelante. No, no, es una discusión más amplia y, por ejemplo, uno de los documentos normativos o de los instrumentos guía que han llevado esta discusión, pues es de 2005, mucho antes de la pandemia, y es esta resolución de la Organización Mundial de Salud, estas siglas medio raras que dicen WHA 5228, significa que es la World Health Assembly, la Asamblea Mundial de Salud, número 58, resolución 28. ¿Y de qué se trata esto? Coloca la telesalud en la agenda, en el vocabulario global, ¿no? Aquí el punto decisivo de este acuerdo no fue solo reconocer el valor de tecnologías, sino pedir que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud desarrollaran estrategias de largo plazo, infraestructura y marcos normativos apropiados.
Imagínense qué nivel de rezago tenemos, pues creo que unos 20 añitos, apenas reforma de 2026 y es un tema que México como país miembro de la Organización Mundial de la Salud lleva discutiendo desde 2005. ¿Qué implica este debate o cómo comienza? Digo, bueno, primero, pregunta base, ¿cómo se puede conectar al recurso médico con un paciente lejano? Después, ¿cómo hacer eso de una forma segura, equitativa y sostenible? La resolución habla de consideraciones éticas, de calidad, de seguridad y de equidad. Ya desde ese entonces se está hablando de brecha tecnológica. Sigue siendo un tema en la agenda global. ¿Qué es lo que me gustaría conservar de esta diapositiva? Afirmar que desde 2005 ya se empieza a configurar un modelo en el que la telemedicina deja de verse solo como una innovación y empieza a concebirse como un asunto de política pública. Cuando algo entra en la agenda de política pública, pues también entran conceptos como planeación, evaluación, exigibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues no yendo demasiado lejos de 2005, siguiente radiografía por parte de la OMS nos lleva a 2010. ¿Qué pasa en También 2010? poquito. Sí, sí me escuchan bien. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Muy Sí, se bien, escucha muy bien. bien, bien, perfecto. ¿Qué pasa en 2010? Bueno, en 2010 la OMS publicó un informe global sobre telemedicina con datos reportados de 114 países miembros. ¿Qué hallazgos da esto? Uno, la telemedicina ya en ese entonces no era una práctica marginal. Ya estaba distribuida ampliamente entre los países que formaban parte de la OMS. Por otro, tenía un desarrollo desigual y también se daba al margen de una política nacional regulatoria explícita. Ya había médicos dando teleconsulta, pues por la necesidad de los pacientes, pero sin un marco normativo que los protegiera. Dentro de este documento, por ejemplo, se menciona la teleradiología como uno de los servicios más consolidados. También es lógico, las imágenes diagnósticas se adaptaron temprano a la transmisión digital y facilitaron interconsultas especializadas. Sin embargo, el informe también mostraba que disponer de aplicaciones o servicios no equivalía a tener un marco robusto de regulación. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues la evolución de la práctica junto a la evolución tecnológica. Tan pronto como un laboratorio podía escanear una radiografía y enviársela por email al paciente, pues lo empezaron a hacer, independientemente de que hubiera o no hubiera norma. Y vamos a lo siguiente. Siguiente año, 2010. Esta vez ya no es la OMS, es la Organización Panamericana de Salud. ¿Y qué hace la OPS? Pues regionalizar la discusión específicamente en las Américas. ¿Qué se adopta en 2011? Estrategia y plan de acción sobre e-salud.
Para nuestra región esto fue importante, tradujo el debate global a prioridades americanas: interoperabilidad, acceso, redes integradas, fortalecimiento de la atención primaria. La telemedicina dejó de pensarse como un instrumento de hospitales de alta especialidad, empezó a conectarse con problemas estructurales de territorio, dispersión poblacional, desigualdad de acceso y continuidad de cuidados, que es algo que ya adelantaba desde el comienzo de esta presentación. En América Latina esta relectura es valiosa porque la distancia geográfica y la distribución desigual de recursos humanos siguen siendo desafíos concretos, incluso ahora. Cuando hablamos de telemedicina en la región, no debemos pensar solo en sofisticación tecnológica, también debemos de pensar en una arquitectura de red, cobertura efectiva, integración con el primer nivel de atención y reducción de barreras para poblaciones rurales o periféricas. Esa es una gran deuda histórica que sigue permeando todos los documentos de recomendaciones internacionales, incluso cuando se ven temas de inteligencia artificial, también se habla de brecha tecnológica, ¿no? Bueno, ya vamos acercándonos un poquito más a donde quería llegar, que es nuestra reforma. Todavía nos falta una década de distancia, pero ya nos vamos acercando. Siguiente salto, ya son años más cercanos, 2018 a 2020. Ya estamos en el contexto de la pandemia. ¿Qué ocurre aquí entre 2018 y 2020? La salud digital deja de tratarse como un conjunto de herramientas atractivas, de moda, novedosas, y empieza a analizarse como una política sistémica. La guía de la OMS de 2019, por ejemplo, sobre intervenciones digitales, insiste en algo: lo digital no sustituye un sistema de salud funcional, le es complementario. Parece obvio, pero no siempre es algo que se respete. Vamos a puntualizar, por ejemplo, pues una videollamada no compensa la falta de personal. Una app no corrige por sí sola la desarticulación institucional. Una plataforma no reemplaza protocolos clínicos ni supervisión. La tecnología puede fortalecer, acelerar o ampliar, pero no suple indefinidamente la ausencia de una estructura sanitaria. De aquí deriva una estrategia global de salud digital 2025 que termina de consolidar esta perspectiva. No se trata solo de introducir soluciones, sino de gobernarlas. La interoperabilidad, capacidades nacionales, estandarización, confianza pública, uso seguro de datos y evaluación de impactos del despliegue tecnológico. Ya en este momento el debate decididamente pasa a un plano institucional y de gobernanza. Y esto pues atraviesa justo el momento de la pandemia que termina de acelerar el procedimiento. Aquí hay otro documento justo después, 2020 a 2023, impacto de la pandemia en telemedicina. Ya es una discusión amplia, ya es una discusión académica y jurídicamente consolidada, pero necesitaba un último empujoncito, y ese último empujoncito pues nos llega cuando pues ya es un riesgo a la salud, pues simplemente salir de la casa, ¿no?
El COVID-19 aceleró la telemedicina a una velocidad que probablemente no habríamos visto en condiciones normales. En muchos sistemas de salud, la teleconsulta pasó de ser una modalidad periférica a una herramienta de continuidad asistencial. ¿Qué ocurrió con esto? Por necesidad, pues se tuvieron que flexibilizar varias reglas. En donde existían, en donde no, pues siguió tal como estaba, nada más que tal vez médicos que antes no daban teleconsulta, pues se vieron obligados a hacerlo. Se ajustaron, por ejemplo, esquemas de pagos, se escalaron plataformas, todo en un tiempo récord. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, documentó aumentos abruptos de uso en varios países. Esto permitió sostener un seguimiento a pacientes crónicos, orientar casos respiratorios, disminuir desplazamientos innecesarios y proteger ciertos servicios esenciales. Pero ese éxito operativo vino acompañado de nuevos problemas: atención fragmentada, uso excesivo, una diferenciación en la calidad entre plataformas y pues nuevamente tema recurrente, ampliación de la brecha digital. Aquí hay un punto jurídico y ético fino. Una crisis puede justificar medidas rápidas, pero no convierte esto en una buena práctica. La urgencia flexibiliza, pero pues no cancela los deberes de seguridad, idoneidad y documentación. Efectivamente, con la pandemia se aprendió mucho sobre telemedicina, pero todavía no se dio o no había el espacio para hacer una regulación nítida sobre ella, ¿no? Y vamos a siguiente año, o bueno, todavía dentro del contexto de salida de la pandemia, 2022 en adelante. A partir de 2022 se hacen visibles tres capas de maduración. La primera es la implementación. La Organización Mundial de Salud publica guías prácticas para montar y escalar servicios de telemedicina. Estas guías prácticas son importantes. Después México las tiene que retomar en forma de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas de calidad. Vamos un poquito más al rato con eso. La segunda, accesibilidad. Y perdonen si esto es un poquito repetitivo, pero es la naturaleza de los documentos técnicos, son un poquito estériles, y sí, tienden un poquito a la repetición. La OMS y la OIT emiten un estándar global para los servicios de telesalud, para que sean, perdónenme, utilizables con personas con discapacidad. Tercera, reafirmaciones éticas. La Asociación Médica Mundial recuerda que los mismos deberes de la telemedicina aplican en el entorno global. Los deberes de ética, de bioética médica que pues ustedes ya conocen y que pues mencionamos previamente, ¿no? La idea de la Organización Médica Internacional es decisiva. La consulta presencial sigue siendo la referencia cuando el examen físico es indispensable. Y la atención remota exige identificación confiable, consentimiento informado, seguridad, documentación y criterios claros de suficiencia técnica. En otras palabras, la tecnología no rebaja el estándar, obliga a explicitarlo mejor. Del estándar de accesibilidad conviene rescatar otra idea. No basta con que una plataforma sea funcional para la mayoría conectada. Debe de poder ser utilizada por personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o incluso cognitiva,
y debe de considerar un diseño universal, compatibilidad, lenguaje claro, alternativas razonables. Sin accesibilidad, el discurso queda incompleto. Esto ya, por supuesto, rebasa la esfera particular de acción del médico. Todos estos son conceptos de gobernanza. Esto es algo que las secretarías de salud de cada estado tienen que supervisar cómo implementarse. Estos ya son manuales técnicos que sí son responsabilidad de las entidades ejecutivas. Y ya nos vamos acercando a la última reforma de México. 2023 a 2025. ¿Qué pasa aquí? Hay nuevas arquitecturas de cooperación y de regulación. Por ejemplo, la iniciativa global sobre salud digital gestionada por la OMS. ¿Qué busca esta iniciativa? Articular aprendizaje, inversión y capacidades para salud digital. Aquí ya empieza a cobrar cada vez más impulso el tema de la salud digital. En 2025, por ejemplo, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Salud extendió la estrategia global con objetivos hasta 2027. Es una señal de que pues es un tema que ya es estructural, no es una coyuntura. La salud digital, la telesalud y la telemedicina no se van a ir a ningún lado, ya van a ser ejes transversales de la atención en salud. En este periodo de tiempo también la Unión Europea publicó European Health Data Space, que constituye un marco coherente para el uso del intercambio de datos en salud, tanto en la atención como en otros fines. No es directamente aplicable a nuestros sistemas, pero es un marco de referencia. Muestra la dirección del debate contemporáneo. ¿Cuál es esta dirección? Hacia la interoperabilidad, los derechos del paciente, la trazabilidad y reglas sectoriales específicas para los datos en salud. ¿Qué es la conclusión de esta diapositiva? La telemedicina ya forma parte de una conversación más amplia. No es nada más hablar de la videollamada entre un médico y su paciente, sino de un ecosistema digital, expediente clínico, intercambio seguro de información, reglas de acceso y responsabilidades distribuidas entre los múltiples actores. ¿A qué vamos? Partiendo de estas tesis, vamos a la síntesis. La síntesis del devenir internacional, podemos formularla así: pasamos de proyectos aislados a política pública, de conexión tecnológica a responsabilidad clínica, de privacidad entendida como un anexo a gobernanza de datos, de acceso potencial a obligación de no excluir y de un pilotaje temporal de la tecnología por cuestiones de urgencia sanitaria a un componente estructural de la política sanitaria. Este paso tiene consecuencias. A una mayor institucionalización hay una mayor necesidad de evidencia, de reglas explícitas, de medición y de rendición de cuentas. La improvisación que fue tolerable durante la pandemia, pues ya no es aceptable cuando la telemedicina se integra a una ruta ordinaria de atención. Esta es una idea que conviene aclarar.
Antes de entrar la ética, la pregunta internacional ya no es sobre si la telemedicina existe o si tiene valor potencial. La respuesta es sí a ambas cosas. La pregunta más bien es, ¿en qué condiciones agrega valor la telemedicina sin deteriorar criterios de seguridad, calidad, equidad y dignidad del paciente? Y con este núcleo histórico entramos al núcleo ético. ¿Qué obligaciones éticas surgen de la aplicación de la telemedicina? La telemedicina, ya lo adelantamos, no crea una bioética médica nueva, más bien lo que hace es que reubica los principios clásicos en un entorno con nuevos puntos de falla o puntos de vulnerabilidad. Beneficencia, por ejemplo, significa usar la modalidad remota cuando realmente agrega valor, acorta distancias, mejora oportunidad, reduce tiempos de espera, da seguimiento efectivo o facilita interconsulta útil. No maleficencia significa reconocer cuando la distancia introduce un riesgo inaceptable o una información insuficiente. La autonomía, por ejemplo, más que aceptar una plataforma, implica informar al paciente sobre el alcance de la modalidad, sus límites, las alternativas disponibles y la posibilidad de rechazarla. Justicia significa que ante la falta de conectividad, el analfabetismo digital, la discapacidad o las barreras lingüísticas, pues no deben traducirse en un peor acceso o menor calidad. También hay otros principios médicos que son pertinentes en telemedicina, por ejemplo, la confidencialidad y profesionalismo significan que el deber clínico permanece, preservar el secreto profesional, actuar con competencia, documentar, delimitar indicaciones y mantener una relación asistencial prudente. Lo que cambia es el médico y con él pues también algunos riesgos, suplantación de identidad, intrusión de terceros, fallos de conexión, plataformas que son inadecuadas, pérdida de registros, dispersión de la información. Aquí me gustaría detenerme para preguntarle a ustedes, como médicos, ¿cuál es el principio que consideran tiene un punto de tensión más importante a la hora de trasladar la atención médica a un contexto de telemedicina? Y también me gustaría preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que serían las limitaciones de telemedicina dentro de la práctica médica habitual? Y digo, pregunto porque ya se me cansó un poquito la garganta y quiero saber si seguimos despiertos todos. A ver, hay una mano levantada de Yair Carpio. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo creo que, bueno, de lo que nos dijo, el que quizás podría tener mayor valor a la hora de como contexto, bueno, como de, ay, espérame. Bueno, yo considero que el de confidencialidad y profesionalismo, pues realmente es como de los que más como valor podría tener ya como teniendo el contexto de telemedicina. Y, y me mencionó otro, ¿no? Otro punto. em, Sí, sí, ¿Cuál por es? ejemplo, beneficencia, no maleficencia. Ah, ajá. Pero o no, usted dijo como dos preguntas, ¿no? O sea, ¿qué consideramos? Sí, 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 por ejemplo, ¿qué intervenciones consideran que son aptas?
para un contexto de telemedicina. Ah, ok. Y bueno, yo también consideraría que el de no maleficencia podría ser como, pues importante, porque pues realmente como tendríamos que tener cuidado en, como en esta parte que dice usted de no sustituir eh, el contacto de la exploración innecesarios, los necesarios. No, correcto, correcto. Muy, muy de acuerdo, doctor. Y veo dos, tres manitas levantadas más. Eh, no me acuerdo en qué orden las empezaron, pero pues las voy a ver en el orden en el que las veo. Doctora Mafer. Hola, doctor, buenas tardes. Yo creo que también vale mucho la pena respetar el principio de beneficencia y justamente sucedió mucho en la pandemia de COVID. O sea, que realmente por la parte de la pandemia, del mismo contagio que se estaba dando, muchos de los pacientes preferían las consultas a distancia, pero pues como bien sabemos, hay ciertos padecimientos médicos que no solamente es de un interrogatorio, siempre una parte fundamental de la consulta médica y la exploración física. Entonces, yo creo que viendo todo este contexto o algo que ocupo con los pacientes, quizás es una primera consulta integral donde ahí sí podemos tener una buena exploración física y quizás consultas de seguimiento con la ayuda de la telemedicina, pero justamente cuando sea necesario, comentarle al paciente que si es necesario una consulta presencial, él no lo tome como que nosotros a fuerza lo queramos ver, porque también los pacientes a veces eh, ya están tan familiarizados con la telemedicina que hay algunos que la tratan de sustituir por las consultas presenciales. Entonces yo creo que también hay mucha comunicación con el paciente para que él también sea consciente de en qué momento podemos utilizar la telemedicina y en qué momento tengan que ser consultas presenciales. Sí, sí, completamente de acuerdo, doctora, ¿no? Uno de los puntos bases tiene que ser efectivamente, pues, hacer consciente al paciente de que, pues, más importante que su comodidad o que la practicidad, pues, es su salud, y que hay unos límites muy claros a lo que sí puede ser una teleconsulta y a lo que no, y a lo que el médico puede, pues, adquirir como datos de una entrevista a una auscultación. Básicamente, bueno, mi padre, que en paz descanse, que era médico, pues sí, en este tipo de casos decía, bueno, pues es que yo no tengo una bolita de cristal, hay cosas que sí tienen que provenir de auscultación, sí o sí, ¿no? Incluso el paciente sí puede tener un baumanómetro en su casa, pero pues eso no garantiza que lo sepa operar bien y que la lectura, efectivamente sea correcta. Pero, a ver, hay otras tres manitas levantadas. Doctora Eli de Los Ángeles. Hola, buenas tardes. Yo considero que una limitación más allá de las tecnologías o de las personas que se capacitan para llevar a cabo estos servicios podría ser hasta el mismo gobierno que, pues, que no le apuesta a estos, pues, no programa, pero a esta parte de la telemedicina justamente porque yo creo que sienten que el tema se les puede escapar de las manos, por lo mismo que no pueden tener un control al 100%. No, efectivamente, efectivamente, esto es importante para la discusión, ¿no? El médico, pues sí, sus actuaciones están limitadas, por la Lex Artis y por la normativa, ¿no? Aquí para que esto despegue, sí, sí es necesario normativa y pues que también, la autoridad ejecutiva autorice cuáles van a ser las plataformas,
cuáles vas a ser la extensión de los servicios, cuáles van a ser los protocolos, incluso pues tal vez adaptar guías de práctica clínica para compatibilizar algunas casos de telemedicina y pues un largo etcétera, que es a lo que vamos un poquito más adelante. Y veo una última manita levantada, espero no haberme saltado a nadie. Es a doctora Samantha. Hola, buenas tardes. Yo de ahorita más bien mi comentario iba hacia la parte de lo que mencionaban de que justamente los textos sí, pero por ejemplo de los puntos clave me queda claro que uno que sí debe de quedar perfectamente establecido es el de autonomía, porque al fin y al cabo mi percepción es que va relacionado con la confidencialidad. Al ustedes integrar cuáles son las características de la función de los datos que vas a poner de un paciente, para qué, por qué y todo lo que tú vas a realizar de análisis, pues finalmente entra en ambas categorías y por tanto se le debe de informar bien al paciente que incluso él puede hacer uso de decir, ya no quiero participar en los estudios o en que mi información sea parte de a lo mejor un análisis, de lo que sea, porque y pasa con muchos de los pacientes también el rechazo que tienen a los sistemas, pues viene de que no los conocen y les genera un poco de ansiedad qué va a pasar con la información que establezcan ahí, qué manejos tienen, si se va a llevar a otro sitio. Entonces yo creo que el ejercicio debe de, aunque sí valorar todos los puntos clave de los principios éticos, pues al fin y al cabo, para que se dé la confianza necesaria, deberíamos iniciar con la autonomía y la confidencialidad de la información. No, exactamente, ¿no? No se puede obligar al paciente a algo que le incomoda, ¿no? Por ejemplo, pues si es una teleconsulta y el paciente está tomando la teleconsulta tal vez de su domicilio, pues puede decir, oiga, doctor, fíjese que me da pena ahorita hablar porque me está escuchando todo la casa, pues por ejemplo, si son los departamentos de 50 metros cuadrados que tenemos aquí en la Ciudad de México, digo, no, es que me escucha hasta el vecino, ¿no? Y no me estoy sintiendo cómodo. Entonces eso es algo que es importante que el médico le preste atención. Y veo que todavía tiene la mano levantada la doctora Mafer. No sé si quería agregar algo más o se quedó así. Ah, ya la bajó. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a siguiente tema. Ya estamos cerquita de donde quiero llegar. Y vamos bien, todavía tenemos este tiempo. Tengo entendido que la clase es hasta las 8. Nada más no quería dejar fuera algunas cosas, ¿no? Bueno, autonomía y consentimiento informado en telemedicina. El consentimiento informado en telemedicina tiene un contenido propio. No basta con una aceptación genérica de la consulta, debe incluir al menos la identificación correcta del paciente y profesional, la explicación de la modalidad remota, sus alcances, sus límites y las alternativas presenciales disponibles. También debe advertir riesgos tecnológicos y de privacidad, fallas de conectividad, presencia involuntaria de terceros, las limitaciones para la exploración física, los mecanismos de respaldo y procedimiento en caso de contingencia y, por supuesto, todo ello debe de quedar documentado de forma verificable. La cautela debe aumentar en escenarios especiales, atención a menores, salud mental, urgencias, pacientes que están en situaciones de violencia, incapacidad para decidir, presencia de terceros que pueden afectar la libertad o confidencialidad. En telemedicina el consentimiento, pues, bueno, en medicina en general, pues no es un ritual, es una serie de etapas
diferenciadas que tienen que garantizar que se está respetando la dignidad del paciente. Ustedes, pues son médicos, lo saben mejor que yo, pues cuando lo describen, Beauchamp y Childress, pues el consentimiento informado no es una hojita que te firman, sino que es una serie de pasos que van desde las opciones terapéuticas hasta la explicación del diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pegado al consentimiento vienen otros conceptos importantes que son propios de la discusión regulatoria de salud digital, que son datos, seguridad y confidencialidad, que también es una discusión pues relativamente nueva dentro de la regulación mexicana. Confidencialidad, seguridad y gobernanza de datos. Cuando hablamos de confidencialidad en telemedicina, no hablamos solo de que el profesional guarde discreción, eso ya es un hecho. Hablamos también de la idoneidad del entorno técnico. La plataforma segura forma parte del deber de cuidado porque una fuga, un acceso no autorizado o una pérdida de información pueden afectar directamente la dignidad, privacidad y continuidad clínica. Pienso, por ejemplo, es importante que en estas plataformas o en las plataformas que se autoricen para telemedicina, pues las grabaciones, si es que las hay, queden a buen resguardo y no dependan de quedar en la computadora del médico y que alguien sin autorización pues pueda, por ejemplo, nada más de puro chisme, ver una consulta completa o peor aún, que entren al sistema donde se almacene esto terceros que no tengan nada que ver y pues accedan a datos médicos que son de naturaleza confidencial. ¿Qué se requiere para esto? Pues autenticación, control de acceso, registro de actividad, resguardo adecuado y trazabilidad. La información relevante debe integrarse al expediente correspondiente. No sirve mucho pues que la videollamada cumpla todos los criterios de atención médica si la decisión clínica después queda perdida en notas dispersas, chats o archivos que no tengan integración. Aquí nuevamente es un tema que rebasa la mera actuación del médico. Estos son temas que requieren, uno, soluciones de ingeniería y soluciones de gobernanza que identifiquen qué productos son idóneos y qué productos deben de ser autorizados para garantizar confidencialidad, seguridad y gobernanza. Nada más para terminar la diapositiva, hay también otro concepto que ha estado rondando mucho la discusión regulatoria y es la interoperabilidad que llevamos desde la última NOM en materia de expediente clínico electrónico hablando de ella. ¿Qué es deseable? Que los sistemas se entiendan entre sí con una salvaguarda muy importante. Interoperar no equivale a desproteger. Exige reglas más finas sobre quién accede, para qué, con qué autorización, con qué registro y bajo qué medidas de seguridad. La gobernanza de datos no es un complemento administrativo, es el corazón ético de la gobernanza en datos de salud digital. Esto es objetivo de OMS, de OPS, de OCDE, etcétera, que los datos en salud sean interoperables. Básicamente, pues, estamos ahora en un mal momento, ¿no? O sea,
Básicamente eres paciente de IMSS o ISSSTE, necesitas un estudio súper, súper, súper urgente y pues IMSS o ISSSTE no lo tiene disponible, te mandan, bueno, pues vete a los laboratorios de Chopo, de Salud Digna, de donde alcances. Y pues esto implica un periplo para el paciente que pues ya todos conocen, va al laboratorio, le toman esto y pues le dan su folder o su acceso a internet y lo tiene que llevar el de vuelta al médico. ¿Qué se buscaría con la interoperabilidad? Bueno, directamente que el paciente autorice que estos datos que se generan en particulares puedan ser compatibles con los distintos expedientes clínicos de sus sistemas de aseguramiento. Y lamentablemente eso todavía suena lejano, pero es un objetivo y precisamente pues para evitarle al paciente esta molestia y este retraso en la atención que pues puede derivar en el debilitamiento de su salud, ¿no? Pasamos a otro tema. Calidad clínica y estándar de atención. La telemedicina no debe de reducir el estándar de atención. Es una afirmación importante para la ética médica contemporánea. El hecho de que la interacción sea remota no autoriza una valoración incompleta, a una indicación superficial o a una decisión clínica, perdonen, que no tenga, discúlpenme, soporte suficiente. Ay, mil disculpas, pero qué bueno que estamos en línea y no cara a cara, ¿no? Para que no se lleven todos estos gérmenes. Por todo esto, una organización necesita definir qué casos son aptos para la atención remota y cuáles requieren presencialidad o derivación inmediata. Esto implica, por ejemplo, criterios de triage, rutas de referencia, protocolos de escalamiento, umbrales claros para cambiar de modalidad. Aquí no se trata de idealizar la consulta presencial, sino de reconocer cuando el medio remoto no ofrece una base suficiente para la decisión segura. También es necesario que se documente el razonamiento clínico, qué información se obtuvo, qué limitaciones hubo, por qué se consideró suficiente o insuficiente la modalidad y qué recomendaciones se emitieron y cómo se organizó el seguimiento del paciente. A esta suficiencia clínica se suma el problema de quién responde y bajo qué reglas, que es a lo que quiero llegar en la siguiente diapositiva. Jurisdicción, habilitación profesional y responsabilidad médica. La dimensión jurídica de la telemedicina no se agota en el consentimiento y los datos. Importa la habilitación profesional, la jurisdicción y la distribución de responsabilidad. ¿Quién atendió? ¿Desde dónde? ¿Con qué cédula profesional? La institución del médico delimitó claramente las funciones del profesional y de la plataforma. No es, por ejemplo, lo mismo una teleinterconsulta entre profesionales que una consulta directa con el paciente. Tampoco es igual una orientación administrativa que un acto médico que tiene posible impacto diagnóstico o terapéutico. Si estos niveles no se distinguen claramente, aumenta el riesgo de confusión para el paciente y de responsabilidad difusa cuando ocurre un problema. Esto todavía aumenta peor en escenarios transfronterizos en donde crece la complejidad. Licencias, seguros, responsabilidad civil, normas de protección de datos y reglas de prescripción pueden variar. Esto es más relevante, por ejemplo, para el contexto europeo, en el que hay pacientes que inician un tratamiento en un país comunitario y la idea es
que haya interoperabilidad entre los países que están en la comunidad europea. Esto todavía está bastante lejano para el caso de México, ¿no? Otro tema, justicia, brecha digital y accesibilidad. La telemedicina suele presentarse como un instrumento de acceso y hay veces que sí lo es, pero también produce nuevas exclusiones si el diseño parte del supuesto que todos tienen una buena conectividad, dispositivos adecuados, habilidades digitales y un entorno privado donde hablar. Esto ya también lo habíamos abordado, cómo se le puede dar teleconsulta a pacientes que tienen necesidades especiales, por ejemplo, pacientes que sean mudos y el médico pues no sepa lenguaje de señas, pacientes que sean sordos, nuevamente es una barrera de acceso. Aquí es importante ver cómo la tecnología puede reducir estas brechas. Yo pienso, por ejemplo, paciente que sea sordo, que podría ayudarlo tecnológicamente como soporte de telemedicina, tecnologías que ya tenemos ahora, como por ejemplo estos subtítulos autogenerados, que mientras vamos hablando se van generando en la pantalla. Y vamos, esto es una tecnología que es reciente, bastante reciente, y que tiene que consolidarse para este, vencer barreras de acceso. La telemedicina obliga a diseñar con accesibilidad desde el inicio y a mantener rutas alternativas de atención. La opción digital no debe ser un filtro que selecciona a los pacientes más favorecidos. Si digitalizar significa desplazar fuera del sistema, el balance ético es negativo. Y aquí vamos a un checklist operativo para una telemedicina éticamente sólida. ¿Qué tendría que tener la telemedicina para que se considere sólida de acuerdo a los estándares de la bioética médica? Primero, gobierno clínico y gobierno de datos, o gobernanza clínica y gobernanza de datos. Alguien, una entidad, tiene que ser responsable de definir indicaciones, supervisar la calidad, revisar incidentes y coordinar con áreas tecnológicas y jurídicas. Vamos a ver quién va a ser en el caso de México, o más bien quiénes. Segundo, selección de casos aptos para la modalidad remota, con protocolos de triage, derivación y contingencia. Tercero, identificación, consentimiento y documentación consistentes. Cuarto, plataformas seguras e interoperables. Quinto, capacitación continua del personal. Sexto, indicadores de tiempos de respuesta, resolución, satisfacción del paciente, abandono de tratamiento, eventos adversos, reconversión a consulta presencial y seguridad de la información. Una telemedicina madura no se limita a funcionar, se mide, se audita y se corrige. Esos son los principios de gobernanza. Y por fin, llegamos a donde tanto quería y wow, todavía vamos muy bien de tiempo. ¿Dónde vamos a aterrizar? A la publicación este año, hace 3 mesecitos, o bueno, hace más bien 2 meses y medio,
en el Diario Oficial de la Federación de una reforma a la Ley General de Salud. ¿Qué implica esta reforma o qué aporta esta reforma a la Ley General de Salud? Este, ya después, yo creo que sí es importante que todos le den una checadita. Vamos a introducir algunos conceptos. En este decreto de reforma se incorpora expresamente el concepto de salud digital y regula un capítulo específico sobre la materia. Para el tema que hoy nos ocupa es bastante importante porque la medicina ya no descansa en cómo la entiende cada médico, sino que ya va a haber definiciones operativas que derivan desde la Ley General de Salud. Ya es parte del texto legal sanitario. La reforma añade un capítulo sexto bis sobre salud digital y nombra explícitamente a la telesalud y a la telemedicina, que como ya vimos son conceptos distintos. A ver, me gustaría ahorita detenerme para ver si vamos consolidando los conceptos. ¿Quién me podría apoyar para que repasemos la diferencia entre salud digital, telesalud y telemedicina? Porque si no, sí me gustaría regresarme hasta casi al principio de la presentación. Doctora Natalia, por favor. Sí, pues según lo que he entendido, o sea, la salud digital básicamente son todas estas como herramientas como las TICs que las conocemos, las tecnologías de información y comunicación, que se usan justamente para generar como algún beneficio o alguna acción dentro de lo que vendría siendo pues la medicina. En el caso de la telesalud. Por ejemplo, estas son justo estas tecnologías, pero aplicadas no solamente como el diagnóstico del paciente o a la atención, sino también como la educación y prevención de, pues, de las enfermedades y pues educación, ya sea, por ejemplo, de los pacientes o, por ejemplo, nosotros como personal de la salud. Y la telemedicina propiamente es cuando aplicamos, pues, este caso, esta tecnología a la, ya sea como el diagnóstico, el tratamiento, o tal vez yo lo veo como también como alguna intervención directa por ejemplo, en pues, la atención médica. Oh, correcto, muy bien. Pues creo que sí me expliqué bien porque es precisamente lo que apuntaba la primera diapositiva. Efectivamente son brackets más amplio, salud digital, más concreto, telesalud, más específico, atención médica, telemedicina. Estuvo muy bien retomado por parte de la doctora Natalia. No sé si Yair o Pamela quieran agregar algo más o continuamos con esta reforma. ¿Qué Ah, usted bueno, diga? sí. Adelante, doctor. Es que, bueno, creo que Nat lo sintetizado súper bien. Pero también quería agregar que salud digital involucra todas las tecnologías que están enfocadas o dirigidas hacia la atención en salud, que incluso pueden llegar a ser pues desde nuestros dispositivos móviles, que la mayoría de los dispositivos hoy en día ya tienen aplicaciones en salud, desde que cuántos pasos usas, desde que cuánto tomas de agua, la frecuencia cardíaca, y esto también nos lleva a dispositivos que pues usamos como los relojes inteligentes que también pueden monitorizar nuestros signos vitales en tiempo real. Em, pero yo creo que también aquí como algo como yo lo veo es que ya hablando sobre telemedicina, va a ser como el uso de tecnologías, pero que estén avaladas por sí, como tecnologías que no necesariamente tengan que ser como los relojes inteligentes, pero que sí sean tecnologías avaladas por algún y reguladas por algún Ente por alguna regulador, ¿no? institución, ajá, para precisamente ya hablando sobre, particularmente sobre el cuidado, porque si bien, por ejemplo, el reloj inteligente sí nos puede monitorizar nuestros signos vitales y así, pues realmente es como una, solo es como una función del reloj,
más no es como plenamente la función para checar o para cuidar nuestra salud. En Sí, cambio, pues, efectivamente, no tiene un registro sanitario de dispositivo clínico. ajá, justo. Entonces, ya hablando sobre tecnologías aplicadas a telemedicina, como dice usted, ya tendrían un registro sanitario. O sea, es decir, que ya están, estas tecnologías son específicamente solo para ese uso. Muy bien, doctor. Y tengo una mano levantada de la doctora Pamela, por favor. Pues sí, igual yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Igual lo mismo, nada más salud digital como lo más amplio, la tecnología para mejorar la salud, la telesalud, el más con el uso de la tecnología de información y la comunicación, y pues ya la telemedicina, nada más la atención como médica a distancia. Correcto. Muy bien, perfecto. Estamos todos en el mismo canal. Me alegra mucho. Y esto nos ahorra tiempo para ya enfocarnos en estos argumentos de cierre. Bueno, ya está nombrada expresamente telesalud y telemedicina en el capítulo sexto bis de la Ley General de Salud. Aquí les hago una pequeña acotación, como especialista en regulación y como abogado. Luego, cuando vean que la ley tiene este capítulo sexto bis, artículo 80 bis, ¿para qué se hace esto? Para que a la hora de meter artículos nuevos entre artículos no se tenga que recorrer el orden de los subsecuentes. Y esto es importante para las dependencias de gobierno que se suelen manejar mucho por formatos prehechos y si se desordena los artículos subsecuentes, pues los formatos los tienen que volver a hacer y les hacen un desastre administrativo, ¿no? Y la Ley General de Salud, que ha tenido un montón de reformas desde que se publicó en 1983, está repleta de artículos bis e incluso de capítulos bis precisamente para esto, ¿no? Tenía una diapositiva, no la traje hoy en el que la comparo y cuando se publicó originalmente eran como 200 artículos y ahora ya anda por ahí de los 800, ¿no? Sí, sí ha, engordado un poquito nuestra Ley General de Salud, pues en el poco tiempo que lleva, digo, y yo digo poco tiempo porque, vamos, ha evolucionado en lo que yo llevo de vida, ¿no? Por ejemplo, no es una ley vieja, este, sobre todo no comparada con el Código de Comercio de México, los códigos civiles que son, decimonónicos. Pero bueno, la reforma es una culminación local de las tendencias internacionales que ya vimos y es un tránsito de la adopción tecnológica a la institucionalización regulatoria. Con esta última reforma, México se inserta en la conversación global donde la salud digital y la telemedicina dejan de ser una nota marginal y se vuelven una materia expresa de rectoría sanitaria. Vamos a ver con un poquito más de detalle qué implica esto. Aquí está esta pequeña tabla que espero puedan ver. ¿Qué se está integrando? Hay varios cambios clave. Artículo tercero, incorpora la salud digital como materia expresa. ¿Por qué es importante? La ubica dentro del universo de interés sanitario general. El artículo séptimo agrega una fracción 8 bis, y atribuye a la autoridad sanitaria una función promotora vinculada a tecnologías de información y comunicación, incluyendo pues los conceptos que ya vimos: telesalud, telemedicina, salud móvil y registros electrónicos. Esto último es importante. Esta reforma también da rectoría al Estado sobre los datos
los registros electrónicos en salud. El capítulo 6 bis da un núcleo legal específico a la salud digital. Los artículos 71 bis a 71 octis establecen definiciones, finalidades y condiciones. Para efectos de esta exposición, el punto más relevante es que la ley ya relaciona explícitamente telemedicina con personal capacitado, sistemas seguros, protección de datos, consentimiento y registro. Finalmente, el artículo 109 bis refuerza la idea de sistemas electrónicos interoperables y seguros. Esto empuja al expediente electrónico al centro de la conversación. No puede verse ya como un apéndice técnico, es parte de la infraestructura normativa y permite continuidad, trazabilidad y prueba. Voy a continuar porque antes, bueno, hay algo todavía pendiente, lo dejo más adelantito. Más allá de la técnica legislativa, aquí hay una lectura material clara. Se define la salud digital como aplicación de tecnologías de información y comunicación en los servicios de salud. Segundo, se enumera expresamente componentes como telesalud, telemedicina, salud móvil, registros electrónicos. Tercero, se asigna a la Secretaría de Salud funciones de implementación, supervisión y mejora continua. Cuarto, y es quizás la más importante para la práctica, se establece que la telemedicina requiere ciertas condiciones: personal capacitado, sistemas seguros, protección de datos, consentimiento del paciente y documentación o registro. Es decir, varias cosas que antes podían presentarse como recomendación, que estaban en instrumentos internacionales que no eran vinculantes, ahora son parte de la Ley General de Salud y pues de cumplimiento obligatorio. Y bueno, aquí vienen las malas noticias. Esta reforma por sí sola no resuelve todo. Es un primer inicio, es un primer eslabón en una cadenita. La ley necesita un desarrollo reglamentario, lineamientos, normas técnicas, criterios institucionales, armonización con otros cuerpos normativos, pero sí significa un cambio. La ley, cuando la revisen el decreto de reforma, hasta el final vienen transitorios y esos transitorios efectivamente refieren a que tiene que haber cambios complementarios en forma de reglamentos y normas oficiales mexicanas, que todavía ahorita estamos en el periodo de vacatio legis. Se daban 6 meses para hacerlos. Algo me da el mal presentimiento de que van a tardar más que eso en hacerlo, porque son normas técnicas sumamente específicas. Y hasta donde sé, ahora ni siquiera está la invitación a los foros, o no la he visto yo. Entonces, ya van un poquito tarde, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto, no? Para prestadores e instituciones. No basta o no va a bastar con abrir un canal de videollamada, como lo estamos haciendo ahorita nosotros. Las instituciones de salud van a tener que alinear políticas clínicas, tecnológicas y de datos. Eso incluye revisar qué plataformas se usan, qué contratos se tiene, cómo se delimitan responsabilidades, cómo se documentan, la integración al expediente y cómo se auditan incidentes. También esto implica que van a tener que, en todas las instituciones de salud, abrirse un periodo de capacitación institucional.
Y como la propia ley ya conecta telemedicina con personal capacitado, pues tal vez vaya a ser necesario que haya certificaciones específicas sobre uso de telemedicina para el personal de salud. De mismo modo, la interoperabilidad y trazabilidad ganan centralidad, porque la atención remota sin buen registro es una atención débil en términos de continuidad y prueba. Aquí también me gustaría detenerme. Esta reforma agrega cómo, cuál va a ser la autoridad sanitaria o la autoridad ejecutiva responsable de todo esto. Va a ser COFEPRIS. Ya está en la ley y específicamente en este entorno a COFEPRIS se le agrega una nueva función que se llama tecnovigilancia. COFEPRIS, desde su origen, tiene una función que se llama farmacovigilancia, que es, si ustedes entran al portal, los avisos que tiene, por ejemplo, para detectar lotes de medicamentos defectuosos y retirarlos del mercado, o retirar del mercado incluso eh, medicamentos enteros, retirarles la licencia sanitaria, o reportar efectos adversos que no estén en literatura, bueno, todo lo equivalente a eso que tiene en farmacovigilancia, ahora COFEPRIS lo va a hacer en tecnovigilancia. ¿Qué implica esto? Que pues de aquí en adelante se tiene que hacer una norma técnica para que cualquiera que quiera usar un programa de telemedicina o que quiera comercializar un programa para hacer teleconsulta, va a tener que solicitar un registro sanitario ante COFEPRIS y COFEPRIS va a tener que avalarlo. Y esto es lo que me temo que ya vamos tarde. Eso sería ya para que estuviera publicado y para quienes quieran comercializar estos sistemas ya tengan cómo registrarlos. Este, Van atrasados, lamentablemente van atrasados, ya sería un primer paso, pero pues no basta, ¿no? Como nota al calce, les puedo decir que hace unas poquitas semanas, hice una solicitud de información a COFEPRIS para preguntar si ellos tienen registro de sistemas de IA aplicados a salud y todavía no hay ninguno que cuente con licencia sanitaria, según ellos, ¿no? Y esto ya es un área de oportunidad importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA ya tiene resuelto este tema y meten todas estas aplicaciones de salud como software, como dispositivo médico, que es una categoría que ellos ya tienen desde hace años, ¿no? Y no me gusta usar Estados Unidos como buen ejemplo de nada, pero en el caso de la FDA, que es la dependencia habilitada para ello, sí, 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 ya llevan bastante adelanto comparado con COFEPRIS. Por último, ya nada más para terminar, me gustaría presentarles un par de casos sobre telesalud, o nada más uno para ya no agobiarlos tanto, porque ya estamos cerca, ya pasamos de la hora y media, antes de pasar a ideas de cierre, ¿no? Está este caso para discusión. Me quiero pasar al 2, me gustó más el caso 2, ¿no? Caso 2, hipotético, claro. Hay una adolescente que está en una consulta de telepsiquiatría. La adolescente está en su cuarto y está acompañada de su madre. El médico escucha que hay como que una tercera persona fuera de cámara
y nota que la paciente se siente incómoda para hablar. La consulta además se está realizando por una plataforma de mensajería general. ¿A ustedes qué áreas de preocupación detectan en este caso? ¿Cuáles serían las red flags aquí? Adelante, doctor Jair. Bueno, yo veo como una red flag la gobernanza, precisamente el uso de los datos de la paciente para porque siento yo que justo estos datos en la consulta, pues está siendo usada por las personas a su alrededor, aunque no estén en la cámara. Y, por ejemplo, si está usando una plataforma de mensajería, pues realmente no sabemos cómo utilicen, cómo se lleva a cabo el proceso pues, de la mensajería y puede haber como mal uso de esta información. Aquí en el chat, luego salieron, también red flags consistentemente, Pamela, confidencialidad, claro. Mariana, la confidencialidad del paciente. El caso nos da pauta para hablar justo de la interoperabilidad de plataforma que no está regulada y no están protegidos sus datos también, efectivamente, ¿no? Aquí es lo delicado, ¿no? No sé si alguien aquí sea psiquiatra. No, ¿verdad? Bueno, pero, por ejemplo, luego en ese tipo de pacientes hay veces que, pues es importante ver si el entorno familiar no está, empeorando, la condición del paciente o no es negligente respecto a su cuidado. Y pues es algo para lo que el paciente necesita pues toda la privacidad para poder hablar, con soltura. Entonces, aquí hay unas red flags muy claras que pues limitan la acción del profesional, ¿no? Ahí, ¿qué creen que debería de ser lo que haga el médico en este caso? ¿O qué harían ustedes en este caso hipotético? Mariana, por favor, doctora. Gracias. Yo creo que ya se conectó mi micrófono. No sé si ya me escuchan bien. Perfectamente. Ok, bueno, aquí la opción más adecuada sería reagendar la cita con la paciente en un horario adecuado donde efectivamente ella puede escoger su entorno para que se respete esa confidencialidad y no existan unas terceras personas para poder generar la consulta. Además de que podríamos añadir algún, alguna carta de confidencialidad en la cual pues la paciente acepta y entiende que todo lo que se trate en esta sesión psicológica va a ser únicamente la paciente con el médico tratante y para que pueda generar ese entorno de confianza. Muy bien, muy bien. Efectivamente, es creo que lo más pertinente que debería de hacer el médico, decir, bueno, sabes que no hay condiciones, te noto incómoda, podemos reagendar otro día, cuando tú te sientas cómoda o si de plano no cuentas con un espacio para ello, pues sería referirla a un servicio que sea presencial, ¿no? Concuerdo efectivamente con lo que señala la doctora Mariana. Y claro, también aquí hay otro comentario también de la doctora Mariana. Dice, además de que se puede prestar a un mal apego al tratamiento por estar una tercera persona sin consentimiento del paciente. Correcto. Es totalmente correcto. Es una apreciación muy pertinente. Y pues ya para finalizar, no
distraer más su atención, que les agradezco mucho, pues unas conclusiones breves de todo el contenido que vimos a lo largo de esta hora y media. Algunas ideas de cierre que me gustaría compartir con ustedes. 5 ideas cortas. La telemedicina, ya se dijo, no suspende la bioética médica, tiene que adaptarla y visibilizarla. Segunda, el derecho sanitario en muchas partes del mundo está migrando de referencias dispersas a regulación expresa. Lo que les comentaba, de que estas cosas ya se están integrando a la regulación nacional y a normas técnicas específicas. Es el caso de la FDA en Estados Unidos, que ya cuenta con registros sanitarios para aplicaciones de IA y de expediente electrónico, autorizadas para usos clínicos. Tercera, la verdadera pregunta no es cuándo digitalizarnos, sino cómo digitalizarnos sin rebajar seguridad, justicia o dignidad. La digitalización ya es un sí o sí, pues para todas las profesiones, así como aquí se está integrando la consulta, la telemedicina, pues en derecho, rara vez, extrañamente, primero ya se integró el juicio electrónico, ¿no? Tampoco es mucho adelanto, ¿no? Ya nada más llevan unos 3 añitos, ¿no? Cuarto, la reforma de 2026 abre una etapa de institucionalización que todavía se tiene que consolidar. No resuelve todos los problemas, pero ya comienza a volver exigibles legalmente ciertos procesos que antes eran optativos o meras recomendaciones. Quinta, digitalizar bien es gobernar bien. ¿Qué implica esto? Plataformas adecuadas, datos protegidos, documentación útil y rutas de inclusión para quienes podrían quedar fuera. Si tuviera que resumir, pues la mejor telemedicina no es la más novedosa, sino la que ofrece acceso sin sacrificar calidad, confidencialidad, trazabilidad y justicia. Y alguna idea se me queda en el tintero, pero básicamente pues es esto, ¿no? Hay una ruta amplia por consolidar, desde guías de práctica clínica, estándares, normas oficiales, y pues parte de ese trabajo se va a tener que dividir entre médicos e ingenieros. Y ya recordé cuál es uno de los principios a los que quería también apuntar. Cuando se implementó en derecho el juicio electrónico, uno de los principios rectores es la equivalencia funcional. La equivalencia funcional es también un principio rector para la telemedicina. Tiene que ser el resultado lo más parecido o equivalente, no lo más parecido, equivalente al de la consulta tradicional. Si no es equivalente, quiere decir que el procedimiento no puede llevarse por telemedicina. Eso es algo que no hay que perder dentro de la práctica. Y pues, si no quedan más dudas, con esto terminaría. Se me perdió, o no alcancé a meter una última diapositiva que eran las que están las fuentes para exposición. Básicamente, y retomando, es la resolución 5828 de eHealth de la Organización Mundial de Salud,
el documento del Observatorio Global para Salud Digital de 2010 también de la Organización Mundial de Salud. La estrategia para un plan de acción en salud digital es la resolución CD51R5 de 2011 de la Organización Panamericana de la Salud. Las recomendaciones para intervenciones en salud digital, para fortalecer las recomendaciones en salud digital de 2019 de la OMS. La estrategia global en salud digital 2025, extendida a 2027, también de la Organización Mundial de Salud. Los estándares globales para accesibilidad en telemedicina, en servicios de telemedicina de la Organización Mundial de Salud e ITU. Y pues por último, y no menos importante, al contrario, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026. Es la última reforma en la Ley General de Salud. Como consejo les recomendaría buscarla en el diario oficial. Es más, ¿saben qué? Les voy a compartir la fecha en el chat y hace más fácil la lectura verla en el diario oficial de salud porque así están aislados los artículos que se reforman y no tienen que estarlos pescando dentro de la Ley General de Salud. Si me dan incluso un minuto, les puedo generar el enlace. Creo que es en la edición vespertina, pero bueno, con esto, creo que sí lo pueden encontrar. Eh, ah, 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 ah. Permítanme un segundo. 15 de enero de 2026. Ah, aquí está. Listo. Ya decía yo. Ok, no la estoy encontrando, pero se me está perdiendo la edición del día, pero es básicamente el Problema, no se preocupe, maestro, yo se los pongo, ya está, ya hay un material sobre la reforma. Ah, perfecto, excelente, no, muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues entonces, creo que ya terminamos justo a tiempo, doctora. No sé si hay algo más que agregar o pues bueno, creo que todavía está el resto del curso para todo lo demás. Y pues precisamente es usted un especialista en el campo. Muchísimas gracias, pues estamos construyendo como siempre aquí en Salud Digitales acostumbrados a que vamos en la bicicleta mientras la construimos, ¿no? Entonces, Exacto. pues eso es lo bonito, lo bonito
de esta área. Muchísimas gracias, maestro. Tengo cerrado esto. Pues le agradezco mucho la invitación, doctora, un placer y pues a todos los demás, pues muchas gracias por su atención y que tengan una muy bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Y bueno, solamente nos queda en cuanto a avisos parroquiales, que ustedes verán que ya han estado abriendo poco a poco los materiales de consulta de este tema para que los vayan confirmando, por favor. Y al finalizar, probablemente el jueves de la próxima semana, se abrirá un pequeño cuestionario que va a ser integrador de todo. Entonces, no se preocupen, son pequeños videos y pequeñas lecturas y tenemos alguna biblioteca también sobre algunas otras charlas que se han tenido en años previos para quien quiera ampliar un poco sobre el tema. Si Entonces, les sirve de algo, doctora, les puedo compartir también la presentación con la que acompañé estaría maravilloso. Muchísimas gracias. la de hoy. Al ratito se la hago llegar. Sí, Y pues nuevamente agradecer la invitación para pasar esta tarde. al contrario, muchas gracias por su expertise. Muy Y bien. muy agradable el tema. Muchas gracias. Entonces, pues muchas gracias a todos. Que tengan un muy feliz viernes y nos vemos aquí en presencial dentro de 8 días y seguimos atentos a cualquier detalle o duda, complicación que pudieran llegar a tener en los medios de contacto del diplomado. Gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches.